Senhora dona, eu lhe dou meu coração. Fazei de mim o seu altar, seu Ay, no sé, pero louva-a-Deus. que la verdad que yo esa muerte. Nasci para ser o seu escravo guia. Sonhei a estrada que me traz o dia. Senhora deusa da paixão, quero o ventre e o pensamento, quero o vinho, quero o pão, quero o leite, quero a mesa, quero a casa e a oração. Senhora dona da paixão, Vamos a ver, hablemos. Senhora dona, eu lhe dou meu coração. Fazei de mim o seu altar, seu louva-a-Deus. Nasci para ser o seu escravo guia. Sonhei a estrada que me traz o dia. Senhora deusa da paixão, quero o ventre e o pensamento, quero o vinho e quero o pão, quero o leite, quero a mesa, quero a casa e a oração. Senhora dona da paixão. Muy buenas noches, tengan todas y todos. Qué bueno recibirlos. Ahí veo a Marilis, a Evelyn, a Mariluz. Hola Mariluz, ¿cómo Hola, ¿cómo estás? estás? A Glency, a Piero. Vamos a ver si a otros activa su mic. Ahí está Raquelita. Hola Raquel, buenas noches Raquel. ¿Quién más está por ahí? Teresa, bienvenida Teresa. Ay, mi Tesembi, tan bella. Buenos días. Y Maga también, Tesembi y Maga. Qué bueno, Marilu, ya le dije. Ujú. María, buenas noches, bienvenida. María Eloína. Bueno, por ahí tenemos a Luisa también. Epa, Luisa, Gabriela, tuvieron ahorita no hace nada en el taller de liderazgo personal. Qué bueno. Y bueno, yo me imagino que en la medida de lo posible se van a ir activando otras camaritas para hacer de este momento un momento más interactivo. El diseño de este webinar es más conversatorio. No hay una presentación como tal, sino lo vamos a hacer más desde la reflexión, desde traer parte de lo que ha sido mi experiencia trabajando con ejecutivos, con líderes de empresa. Y a partir de allí, ¿cómo es este tema de gestionar las emociones? ¿Cómo que este elemento, a mi juicio, fundamental en el gestionar estas emociones que absolutamente todos tenemos? Bueno, hay una posibilidad de ser mucho más efectivo en términos de la comunicación, en términos de ese proceso que, bueno, que siempre estamos como muy atentos a cómo estos líderes o cómo estos ejecutivos pueden aprender a gestionar sus emociones, porque definitivamente yo lo enmarco en un proceso de aprendizaje. Y como aprendizaje es algo que se puede desarrollar
y que definitivamente parte bueno, de reconocer que posiblemente tenemos algunas incompetencias y esa incompetencia es la que nos permite, bueno, estar dispuesto a un proceso de aprender a cómo gestionar las emociones como tal, ¿no? El contexto en el cual vamos a hacer este conversatorio es básicamente en el contexto organizacional. Vamos a apuntar más hacia la organización y la organización como sistema, pues, ¿no? Y ahí, bueno, hay unos personajes que son fundamentales, como es el ejecutivo, como es el líder, y cómo a partir de ahí, en los programas que nosotros hemos desarrollado, tanto el programa específico de coaching para ejecutivos, como el ECO, que es el programa de especialización e intervención organizacional, nos han permitido, bueno, tener vivencias, experiencias y sobre todo aprendizajes para poder compartirla con ustedes. Es un poco el foco de atención y lo que vamos a estar desarrollando en estos 45 minutos que vamos a estar en este webinar. ¿Sí? Primero me gustaría, como siempre, porque no hay manera que este hábito que yo tengo, poder quitármelo, definitivamente no puedo, que algunos de ustedes me comenten cómo están, cuál es su intención de estar aquí, hagan un saludo al resto de los que están aquí conectados, que hay aproximadamente 30 personas, y de ahí vamos a ir entonces construyendo juntos esta experiencia de conversar sobre esta gestión emocional del líder o del ejecutivo. ¿A quién le gustaría abrir su micrófono, saludar y además compartir cuál es tu intención de estar esta noche aquí conectado con este grupo maravilloso? ¿A quién se activa el micrófono y comparte ese saludo entonces? Saludos, Evelyn, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Bueno, Belín, por aquí, sí, ¿me adelante. escuchan? Sí, Bueno, perfecto. mi nombre es Belín Herrera. Ya esta es la segunda vez que participo en una actividad de este grupo. Ujú. En su momento, pues, me conecté a través de una amiga, no la veo ahorita, es por acá conectada, se llama Marielena Malavé. Y bueno, me Ujú. encantó porque han sido interesantes los aportes que me han brindado. En cuanto a mi participación acá, bueno, siempre he creído que el manejo adecuado de las emociones, sin duda alguna, marca muchísimo la toma de decisiones, las acciones y la manera en cómo observamos y analizamos las situaciones que tenemos en nuestros contextos laborales o personales. Ujú. Entonces, bueno, siento que va a ser bien interesante el aporte por aquí. Aprovecho para saludarles a todos y bueno, especialmente por allí a Piero, sí, a Piero que lo conozco por allí a nivel profesional. Saludos, gracias. Qué bueno, muy bien, muchas gracias, Evelyn. Adelante, ¿qué más? ¿Por ahí vi a alguien? Ah, no. ¿Alguien más que quisiera compartir? Yo quisiera compartir, Jesús. Adelante. Ujú. Bueno, al principio mandarle un saludo a Evelyn por estar aquí. Ujú. Bueno, bienvenida a este equipo de trabajo, a este grupo, ¿no? Y, Correcto. y bueno, Jesús, pues nada, de verdad que es un tema muy interesante, digamos, de poder mirar cómo las organizaciones se están manejando, vienen desde hace unos años para acá, manejando todo el tema de bienestar organizacional y cómo parte de esa dinámica de esos líderes, de esos gerentes, los llevan a poder desarrollar competencias Ujú. asociadas a el manejo de la gestión emocional, por ejemplo, ¿no? Correcto. Ujú. Contextos donde tienen estrés, situaciones apremiantes donde tienen que tomar decisiones, Ujú. situaciones que pasan producto del contexto del país, tanto en lo Ujú. económico como en lo social, y en lo cual ellos deben tener una buena, un desarrollo de competencias importantes para poder ser asertivos en esa toma de decisiones, ¿no? Ujú. Entonces, producto de tu experiencia, en esa, digamos, en esa mirada de cómo en esas intervenciones se ha podido mirar a esos equipos de trabajo cuando llegas, por ejemplo, a una organización y Ujú. cuando producto de todo este trabajo que se realiza en programas de 2, 3 meses, cómo se logra ver ese Ujú. desplazamiento, ¿no? Entonces, quizás como que Ujú. si pudieras conversar un poco esa experiencia. Qué bueno, Piero, excelente. En algún momento vamos a abrir el espacio para ese tipo de preguntas y ciertamente responder
a esa inquietud que tú nos muestras con tu intervención. Muchísimas gracias, Piero. Quiero también saludar a Mariví, que está ahí. Mari, saludos. ¿Alguien más para ya comenzar con este? Adelante, Mari. Ujú. Saludos, Jesús. Disculpa que no logro activar mi cámara en la compu. ¿Cómo están todos? Muy bien. Eh, bueno, vine en la intención de escucharte. Siempre mi Mm. maestro trae unos temas así actualizados y que creo que en este día a día que tú tienes con todos los grupos, con los líderes que trabajas, siempre vas a sumarnos pues a todos aquellos que tenemos de alguna manera parte de nuestro oficio acá. Mm. Además que creo que esto es una labor que día a día se nutre eh, con todo lo que nos va pasando en el día a día, pues con todo lo que vamos siendo frente a la realidad que cada uno de nosotros como coaches y también nuestros asistidos ejecutivos viven. Entonces, bueno, estoy aquí presta a escuchar, a compartir, a aprender y a, bueno, disfrutar el espacio con todos los colegas y contigo, mi Jesús. Gracias, Mari. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Fíjense, vamos a ir como puntualizando algunas distinciones que para mí son claves para entrar en el tema de cómo gestionamos las emociones o cómo parte de lo que quiero ofrecerle es claves para esa gestión emocional, tanto del líder como del ejecutivo, como para nosotros mismos, pues, ¿no? Y la primera distinción tiene que ver cómo concebimos lo que es una organización. Yo creo que eso es fundamental. El poder entender que la organización son redes dinámicas de conversaciones. Lo que se hace en una organización, en una empresa, es conversar. Y ustedes me dirán, bueno, ¿conversar en qué sentido? Bueno, conversar para generar proyectos, generar resultados, para vender, para lograr alcanzar las metas, etcétera. Pero el proceso en el cual está inmersa una organización tiene que ver precisamente con el coordinar acciones a partir de la conversación, porque es una red dinámica de conversación. Entonces, partiendo de esa primera distinción, es muy importante empezar a reconocer cómo es que vamos a concebir el rol del líder o del ejecutivo. Y si vamos un poquito más allá, es poder preguntarnos, bueno, ¿por qué le pagan a este señor lo que le pagan? ¿O por qué nos pagan lo que nos pagan dentro de una organización? ¿Qué me dirían ustedes en función de eso? Si uno se pregunta, bueno, si una organización es una red dinámica de conversaciones y dentro de esa red dinámica de conversaciones está la figura del ejecutivo, del líder, etcétera, ¿por qué ese señor le pagan lo que le pagan? ¿O por qué recibe una remuneración? Porque ciertamente como sistema es un sistema que lo rige la obligatoriedad y en ese sentido hay unos contratos que se establecen y por ahí están, bueno, los honorarios, el servicio, etcétera. Pero si vamos a la pregunta original, ¿por qué hay una contraprestación de servicio en dinero, en honorario, a ese señor? ¿Por qué le pagan eso? ¿Quién me puede decir que, por qué ocurre eso? Adelante, Raquel. Bueno, a mi juicio, te pagan una remuneración para dar resultados. Ajá. Ok. En ese de dar resultado, ¿a través de qué? A través de cómo yo genero esos resultados, Raquel. ¿Qué A través de utilizo? acciones. Ajá. Y esas acciones, ¿qué es lo que las rige? Bueno, ¿Cómo? los rige trabajo en equipo, los rige en Ajá. procesos, los rige en conversaciones, Eso los es. rige una estructura, niveles. Eso es. Fíjate que el proceso para generar esos resultados, el proceso para coordinar acciones, se da a través del conversar. Es la manera particular que yo utilizo para conversar.
Y desde ese aspecto, desde el conversar, yo tengo que preguntarme, ¿cuánto de lo que yo converso para lograr esos resultados, como tú bien lo señalabas, Raquel, cuánto tiempo invierto en la comunicación, en mi ámbito organizacional? Cuando lo llevamos en términos de tiempo, observamos que es un alto porcentaje. Pudiéramos hablar de 80, 90% del tiempo estamos conversando con otros para generar esos resultados que decía Raquel. Ahora, la pregunta por ahí no nos orienta mucho más, sino decía, bueno, sí, es así. El problema de fondo es cuánto de esa conversación es efectiva y cuánto de esa conversación yo me siento satisfecho en ese proceso de coordinar acciones con otros. Porque ciertamente nos pagan para coordinar acciones con otros para lograr esos resultados, en donde utilizo mi comunicación. Ahora, cuando yo tengo el tiempo de empezar a reflexionar y de alguna manera es la experiencia que tengo trabajando con ejecutivos, siempre hay como una insatisfacción de decir, cónchale, pero yo creo que podía haber dado algo más o podía haber alcanzado a lo mejor resultado con esto. O cuando vamos más al tema que nos corresponde, o esto que dije en la reunión, caramba, si yo pudiera retroceder y a lo mejor decir algo distinto, porque siento o no me siento bien con eso. Ese no sentirme bien con eso, empezamos a mirar dónde está ese elemento del conversar, ese elemento, perdón, de la emocionalidad que ocurre. Porque si bien es cierto que en el conversar es donde se teje la coordinación de acciones y se da este proceso de lograr los resultados, en ese conversar está no solamente lo que digo en palabras y lo que digo a través de mis gestos, sino está el alto componente que expreso y que digo con las emociones. Entonces, ahí es donde empezamos a mirar y decir, ok. Entonces el tema de asumir el rol de coordinar acciones con otro, ¿será que yo tengo que tener muy presente cómo es mi gestión emocional? ¿Cómo es que yo de alguna manera me emociono? Porque parte de lo que podemos lograr o no lograr, en muchos casos, tiene que ver con este componente emocional. Entonces, no es solamente desde el punto de vista racional, cognitivo, de mi experiencia, de mi experticia, de lo que yo aporto en ese proceso para coordinar acciones y lograr los resultados. Eso es una parte. Pero la otra parte, que poco explorada en algunos casos, es el componente emocional. Y ese es el que muchas veces hace que se abran posibilidades o se cierren posibilidades. Entonces, cuando empezamos a mirar al ejecutivo como este ente que se emociona, uno de los elementos clave es decir, bueno, ¿cómo es que yo puedo empezar a reconocer mi patrón emocional? Porque no todos nos emocionamos de la misma manera. Cada quien tiene un repertorio emocional distinto. Y ahí es donde queremos avanzar con esto. La base del concepto que podemos tener de liderazgo, como lo interpretemos, como de alguna manera podamos distinguir lo que es ese líder o ese ejecutivo, etcétera, pudiéramos decir también que es una competencia. Y esta competencia es para influir, para guiar, para inspirar, incluso para co-crear con otros. Y esos otros, de alguna manera, invitarlos, moverlos a compartir posiblemente una misión común, un propósito que pueda ser compartido dentro del equipo, por supuesto dentro de un ambiente de confianza, de aprendizaje y de responsabilidad colectiva. Ahí es donde yo como que demarco esta figura del líder o del ejecutivo.
Es una persona que indistintamente de la organización, ya viéndola como este ente en donde rige la obligatoriedad, en donde se da a través del conversar cómo logramos alcanzar los resultados, la figura del líder y la figura de este ejecutivo es fundamental en su gestión emocional. Ahora quiero escuchar a algunos de ustedes sobre qué les resuena de esto para seguir avanzando en este tema. ¿Quién le gustaría compartir algo en relación a lo que te resuena de esta primera parte? Por aquí, ¿puedo? Adelante, Evelyn. Claro, Evelyn, adelante. Sí, bueno, nada, sí, sin duda alguna el tema de la emoción manifiesta o expresada a través de su liderazgo de un ejecutivo, pues es sumamente importante. Y eso me trae a colación, bueno, hasta finales del año pasado tuve un jefe que le hablábamos, o sea, desde la emoción, decíamos que era una persona sumamente gris, porque habían situaciones que se daban en positivo y que considerábamos oportuno, pues que él manifestara pues algún tipo de emoción, bien fuese de felicitación, de agrado, y no lo había. Entonces, en el argot del manejo de algunos compañeros, bueno, decían, bueno, pero es que este señor es totalmente gris, o sea, si está alegre no se observa, no se siente, no se percibe, si está molesto tampoco se percibe, y había momentos en los que se requería pues ver esa diferenciación porque de alguna manera eso que él expresara emocionalmente también incidía en el resto de los colaboradores que estábamos allí. Entonces, wow, ¿cómo incide eso? Sí, muchísimo, porque al final comprendíamos o sentíamos que era como una nube gris que había allí y no exploraba y no proyectaba. Entonces, eso hacía muy incómodo el trabajo y la comunicación con todo el resto del personal que dependía de él directamente. Claro. Fíjate, hay un primer elemento que también es clave como entenderlo, ¿no? Siempre está la emoción. Siempre hay un código emocional que está presente en todos. O sea, no es que uno no tiene emoción, no. O sea, la emoción como predisposición para la acción siempre está presente. Ahora, lo que sí tenemos algunas incompetencias es para poder reconocerla, poder identificarla, poder hablar de ella. Eso es lo que más nos cuesta. Fíjate que ahora cuando traes este caso de tu jefe que tuviste, etcétera, una de las primeras o incompetencias que yo observo en este trabajo que les decía anteriormente en los coaching ejecutivos tiene que ver precisamente con reconocer su emoción, en dónde están, y poder estar ahí como habitando la emoción y gestionando la emoción. Porque, como bien lo saben, no se trata de controlar la emoción, se trata de cómo yo la gestiono, cómo yo reconozco la emoción y me hago la pregunta, bueno, con esto que estoy sintiendo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué será lo más adecuado? O sea, ahí hay un nivel de conciencia muy alto para poder llegar a ese nivel. Pero es el primer paso es poder identificar esa emoción como tal. Hay una frase que no recuerdo ahorita de quién es, de verdad, no me viene a la mente en este momento, pero a partir de lo que tú dices, Evelyn, es como que el líder o el ejecutivo que aprende a conocer a sus colaboradores, tiene una alta inteligencia, definitivamente, porque es como que hay una aproximación a conocer cuál es mi equipo y empezar a entenderlos, etcétera. Pero esta frase señalaba que la mayor sabiduría no está ahí, está en conocerse a uno mismo. Y eso para mí tiene mucho sentido, porque cuando vamos a hablar de cuáles son las claves para poder gestionar efectivamente este patrón emocional en nuestros gerentes, en nuestro ejecutivo, en nuestro líder,
Lo bueno que señalamos que son tres claves, a mi juicio, importantísimas. Y ahí a lo mejor voy a respondiéndole a Piero su primera pregunta. Es decir, un primer elemento que trabajamos con estos ejecutivos, que tratamos de fundar, de que internalicen, de que lo puedan apreciar, de que lo puedan ver, tiene que ver con el autoconocimiento. Es el autoconocimiento. Si lo llevamos al ámbito del coaching, es como activar la capacidad de observarse. Y nosotros en el coaching decimos que eso es una competencia. Vale decir entonces, aquel que no es capaz de autoobservarse, de activar esa capacidad de reconocerse, bueno, no es competente, no tiene la competencia. O lo decimos de otra manera, es incompetente para observarse, para autoobservarse. ¿Y por qué será tan importante esto? ¿Y por qué lo pongo como la primera clave? Porque en la medida que tú eres capaz de observar tu emoción, de reconocer tu emoción, tú eres capaz de gestionarla. O sea, cuando yo reconozco que tengo rabia o ira, como es el nombre de la emoción, yo puedo incluso decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esta ira? Con esta ira posiblemente yo puedo ir a la reunión y sacar todo lo que tengo con mis colaboradores, con la persona que tengo al frente. O sea, si la decisión es sí, bueno, perfecto. Fue una decisión elegida. Pero si empiezas a hacerte la pregunta, bueno, con esta rabia, con esta ira, ¿será prudente yo hacer eso? ¿O me doy un espacio para poco respirar, para canalizar esta emoción y después a lo mejor entrar en la reunión con otra disposición emocional, a lo mejor mucho más ajustada o mucho más gestionada? No sé si me hago entender con esto, si me siguen. O sea, el primer elemento clave para cualquier gestión emocional es la gestión de sí mismo. Y por eso le decía que es la base del proceso de poder liderar a otros. En la medida que tú eres capaz de reconocer, de identificar, de saber cuál es la emoción que te embarga en un momento dado, es la única manera que tú puedes gestionarla. No hay otra. Si no, no lo ves, no lo distingues, no lo reconoces. Es lo que diría Daniel Goleman, esa es la verdadera inteligencia emocional. Es que tú lo puedas ver, es que tú lo puedas sentir, es que tú lo puedas expresar además. Muchos de estos ejecutivos le cuesta incluso expresar la emoción. En mis espacios de coaching yo le decía, bueno, pero es rabia. No es rabia, no es rabia como tal. Es como una molestia. No. Es rabia, por no decir otra cosa. Y me decía, bueno, sí, pero ¿qué le cuesta eso? Y mucho menos la emoción del miedo, por ejemplo, que es tan legítima. Es decir, mira, Jesús, lo que pasa es que tengo mucho miedo. Por lo mismo que no sé quién señalaba anteriormente, por la incertidumbre que estamos viviendo, porque nos cambian las condiciones, porque estamos en un mundo totalmente cambiante, ambiguo, en fin, o sea, tengo mucho miedo, incluso hasta de equivocarme. Eso que salga de un ejecutivo, le cuesta horrores, no tienen las competencias para decir, sí, mira, lo que tengo es miedo, o lo que tengo es rabia. O estoy muy triste porque, bueno, he tenido situaciones en las cuales he tenido que retirar colaboradores y personas muy cercanas a mí. Y bueno, y eso me conecta con mi tristeza porque, bueno, indistintamente de que estamos en un sistema organizacional, bueno, hay afectos también, hay sentimientos, por supuesto, hay emociones que están ahí presentes. Y me duelen en el sentido que proceso mis pérdidas con tristeza. Entonces, cuando yo escucho eso de un ejecutivo, qué bueno. Ya esa es la primera clave. Ya lo ve, ya lo distingue, ya lo reconoce. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en la segunda clave? Bueno, vamos a ver qué vamos a hacer con eso. ¿Alguna pregunta en relación con esta primera clave? ¿Algún comentario? ¿Reflexión?
Entonces, la primera, autoobservación o autoconocimiento. La segunda es una que requiere de un esfuerzo, de una voluntad, de una disciplina. Créame con la mayor sinceridad, es la que en definitiva llevar a ese hábito hay que hacer mucha recurrencia para poder tenerla y poder canalizarla de alguna manera y que te ayude a gestionar tu emocionalidad. Es lo que llamamos la pausa o la regulación. ¿Por qué les señalo que es la más complicada para instalar? Porque el hacer pausa frente a una emoción que me embargue en un momento determinado es la clave para yo poder de alguna manera separar el estímulo frente a la respuesta. Sabemos por distinción que las emociones per se vienen dadas por el juicio que activa una emoción. Por ejemplo, si estamos hablando de la emoción de la rabia, el juicio que la sustenta es la injusticia. Cuando yo juzgo que algo es injusto, bueno, conmigo o con alguien, la emoción que me embarga es de rabia o de ira, etcétera. Eso me parece injusto y de ahí es como tener ese botoncito rojo que te activa y que, bueno, ahí aparece la rabia. Una vez que yo me siento y me percibo en la rabia y la reconozco que tengo rabia, el momento clave para yo hacer pausa, para yo distanciar ese juicio que me viene de injusticia y tomarme unos segundos, y es tal cual, unos segundos, para yo separar lo que voy a expresar, lo que voy a decir, lo que voy a manifestar, y poder elegir lo que yo realmente considere en un momento dado. Eso es parte del gestionar las emociones. Ahora, es complicado, es difícil, hay que tener mucho entrenamiento, disciplina para llegar a ese nivel. Sí, claro, totalmente. Lo dije al inicio, o sea, el que tú hagas la pausa y después de hacer tu pausa, empezar a emitir tu respuesta, bueno, eso es una etapa de madurez y te permite a ti reconocer que estás en la emoción y que la estás gestionando de alguna manera. Pero ahí por ejemplo, evitamos en alguna manera reaccionar frente a la emoción. Entonces no somos reactivos, sino más bien apostamos a nuestra proactividad, eligiendo la respuesta en un momento determinado. Y esa respuesta puede ser tal cual como, bueno, en este momento tengo mucha rabia y voy a permitirme, dame un tiempo para seguir en esta reunión, por ejemplo. Ahí estoy emitiendo una respuesta en función de la rabia. Estoy validando mi rabia, estoy validando mi emoción, pero me estoy haciendo cargo, estableciendo la pausa que me permite no devocarme, no decir cosas que después, como me ha pasado en mis sesiones de coaching, que me dicen, concha Jesús, yo hubiera querido de verdad haberlo hecho distinto, no haber dicho lo que dije, no haber ofendido a la persona como lo ofendí. Eso lo he tenido yo en sesiones de coaching. Por decir menos, o sea, hay momentos de verdad muy duros en ese aspecto, que bueno, que se desbordan, pues, ¿no? Y estoy hablando de altos ejecutivos, en una reunión, con una persona en particular, y bueno, y cuando tú dices, cónchale, ¿cómo lo harías distinto? ¿Cómo lo harías diferente? Entonces surge esto de decir, bueno, mira, lo que vengo trabajando es, en este momento no hice la pausa, no la hice, porque ya yo reconozco mi emoción, que es la primera clave, ya la reconozco, tengo rabia, ajá, pero me voy de bruce. Entonces, bueno, ahí ya tenemos un primer elemento, pero el segundo elemento es lo que hace falta, es No lo que hay hace agua, falta. mamá, ya te di. No hay más agua. Ajá, ya no más agua. Ya sabemos que no hay más agua por ahí, ya no sigan pidiendo agua entonces. Muy bien. ¿Alguna pregunta en relación con esta segunda clave que tiene que ver con hacer pausa o regular? ¿Que tengan alguna duda en relación a esto?
Mira, Jesús, Adelante, Piero. te comento parte de una experiencia de hace muchos años. Adelante. Antes de yo entrar en el mundo del coaching, yo tenía un jefe que él, pues, yo siento que tenía una inteligencia emocional bastante elevada, ¿no? Es decir, hay momentos donde situaciones particulares él podía conectarse con la rabia y en vez de responder Mm, quizás de manera, vamos a decirlo, agresiva mm, o hacer un movimiento, él se tomaba esa pausa mm. y lo que hacía era que respiraba. Eso es. Respiraba, Ujú. respiraba y Eso ya es. uno lo notaba, sabía que estaba en rabia, Claro, pero él tenía ese autocontrol, ¿no? es correcto. Y luego que respiraba, él manifestaba cualquier cosa que quisiera decirlo, Ujú. pero también lo hacía en un tono prudente, ¿sí? Claro, Un tono respetuoso, quizás se notaba que estaba tenso, pero yo veía que él tenía ese dominio personal, ¿no? Entonces, no solamente para con su equipo, sino con todas las relaciones que manifestaba, tanto a lo interno en la organización como a lo externo, con proveedores, correcto, con clientes y todo esto. correcto, Piero. Fíjate, gracias por tu reporte, Piero, porque un aliado fundamental para regular, para hacer la pausa, tiene que ver con la respiración. De hecho, las emociones vienen dadas por ciertos patrones de respiración. Cuando, por ejemplo, tenemos mucha rabia, el patrón de respiración es brusco. Es brusco. Cuando estamos tristes, es un patrón de respiración entrecortado. Y cuando tenemos miedo, igualmente, hay patrones respiratorios que nos vinculan con la emoción. Entonces, efectivamente, si yo apelo a mi respiración y doy la pausa, es el aliado fundamental para gestionar eso. Tal cual, Piero. Forma parte de la clave de hacer la pausa. Tiene que ver con tener conciencia de tu respiración. Y en todo momento, o sea, a la hora incluso de estos ejecutivos, gerentes, cuando van a hacer una presentación y se sienten amenazados, el que hagan su respiración profunda, el que se conecten con una visualización, sus pies firmes en el piso, etcétera. El que apelen a esto desde el punto de vista de la respiración es fantástico. Forma parte de esta clave importante que es la regulación o hacer la pausa. Gracias, Piero. ¿Algún comentario adicional? ¿Alguna reflexión, pregunta? ¿No? Muy bien, vamos a la tercera clave. Y la tercera clave tiene que ver con la empatía. Y ahí sí me gustaría que alguno de ustedes abriera el micrófono y me dijera, ¿cómo es eso de la empatía o con qué relacionan la empatía? ¿Cómo es a estos ejecutivos, gerentes, cómo es que logramos la empatía? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo podemos operacionalizar eso de ser empático o generar empatía con el equipo, con colaboradores, etcétera? ¿A quién le gustaría compartir eso? Vamos a ver. Yo creo que un factor importante es la escucha. ¿Cómo, perdón? No veo quién está hablando. Ah, Olga. Olga, Adelante, Olguita. Hola, ¿cómo estás, ¿cómo Olguita? estás? Qué bueno. Yo creo que Dime. uno de los... ¿Me Claro. escuchan? Sí, Ajá. sí, sí, te Yo creo escuchamos. que para ser empático hay que Eso, partir del escuchar, exactamente. porque sin saber qué está manifestando, sintiendo, pensando la Eso otra persona, es muy difícil tener empatía. es correcto. Yo creo Ahí que es el está. punto de partida. Ese es el punto de partida, tal cual, Olga. O sea, para lograr esa empatía en términos de gestionar estas emociones y que además de yo poder reconocer mi emoción y poder reconocer la emoción del otro y ser empático con eso, pasa por una competencia como es el escuchar. Y es ese escuchar que pudiéramos agregarle, ese escuchar empático, Olga. O sea, ese Y de escuchar la en la medida, observación. eso, en la medida que yo busco primero entender, bueno, parte de lo que dice COVID, si mal no recuerdo, creo que es el hábito 5, algo así, parte por primero entender para después ser entendido. Y eso tiene que ver con esa empatía, con esa escucha empática, es poder mirar no solamente ya lo que yo vengo trabajando en función de mi autoobservación de la emoción,
que estoy regulando ahora mi emoción, haciendo la pausa con la respiración, sino que ahora, además de eso, yo puedo empezar a reconocer en el otro sus emociones, puedo empezar a escucharlo, no solo lo que me dicen palabras, sino también lo que me dicen sus gestos, lo que yo interpreto de su emoción y lo que eso me brinda a mí como posibilidad de yo buscar un encuentro mucho más cercano con ese colaborador, reconociendo y validando su patrón emocional. Entonces, en la medida que yo soy capaz de tener esa competencia, de escuchar de manera empática emociones, lenguaje, gesto, lo que traducen sus palabras, etcétera, yo voy a generar una convivencia con mi equipo de trabajo mucho más efectiva y bueno, y eso tiene que ver cómo yo estoy gestionando ese patrón emocional. ¿Mm? Excelente, Olguita. Ahora bien, con esto que hemos escuchado en términos de estas tres claves para gestionar las emociones, yo les traigo una pregunta para reflexionar entre todos. Y esta pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Hay posibilidades entonces de aprender esto? ¿Hay posibilidades de llevar esto a algún ejecutivo, a algún gerente o a un líder y decirle, mira, aquí podemos establecer como un plan de acción para trabajar en función de esto? ¿Cómo lo perciben ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo observan ustedes en función de llevar esto a, bueno, a un cliente que puede estar en una situación que le cueste manejar sus emociones? ¿Qué me dicen al respecto? Aquí es donde el internet. Jesús, Adelante, Lilian. buenas noches, Jesús, encantada de verte, siempre feliz cada vez que te Gracias. veo, eres mi Gracias, Lilian. maestro. Gracias, Mira, yo Lilian. creo que sí, gracias por la pregunta, el tema es maravilloso, creo que hay varias vías, no sé, me atrevo a apostar que pueden haber varias vías. Creo que lo importante es que el ejecutivo, el líder, la persona que está en esa situación, primero que nada esté dispuesto a aprender, que esté abierto a aprender. Segundo, que tenga un cierto grado de humildad, ¿verdad? Y pueda reconocer que al igual que cualquier humano, tiene sus debilidades, sus fortalezas y esté dispuesto a abrirse a esa posibilidad de adquirir una mirada distinta en primer lugar y segundo, herramientas, ¿no? Herramientas para que pueda autogestionarse de una manera más efectiva junto con sus equipos, ¿no? Sobre todo porque es la cabeza visible, ¿no? Y de alguna manera también está modelando para su equipo. Entonces creo que la apertura a aprender, tener ese sentimiento de humildad y aceptar, ¿no? También que necesita ese aprendizaje para seguir creciendo junto con su organización. Eso es lo que yo pienso, Jesús. Gracias. Gracias. No, no, gracias a ti, Lilian. Y efectivamente, fíjense que, como yo les comentaba al inicio, cada uno de nosotros tiene un patrón emocional. Y ese patrón emocional es aprendido, lo aprendimos. Es algo que aprendimos y resulta que lo ubicamos en esas primeras etapas tempranas de nuestra infancia, etcétera. Nos aprendimos a emocionarlo de una determinada manera. Cuando llegamos adultos y tenemos ciertas posiciones en organizaciones, etcétera, en muchos de los casos tenemos que desaprender para poder aprender a instalar otros patrones emocionales, porque hay recurrencias en términos de las emociones. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que les es mucho más fácil conectarse con la rabia que con la alegría, por ejemplo. Hay personas que les es muy común extraer inmediatamente procesos en la cual el juicio de injusticia esté presente y se conectan con la rabia. El desaprender eso, abriéndole el panorama de que hay otras emociones distintas, que podemos cultivar esas emociones distintas, es parte de la labor de nosotros de poder llevar esto a que aprendan a emocionarse de manera diferente. Pero todo pasa precisamente por el patrón que yo aprendí. Y si yo aprendí a emocionarme
más recurrentemente de la rabia, bueno, eso es lo que tengo, eso es lo que soy. Ahora, ahí es donde aplicamos estas 4 claves. Lo primero es poder reconocerlo, es poder identificarlo, es poder reconocer que efectivamente, si yo hago un inventario de mis emociones en el momento que llego a la empresa hasta que me voy, yo puedo hacerlo incluso diario, es decir, cuántas emociones yo reconozco en el día y con qué frecuencia es más una emoción que otra. Hacer ese ejercicio te da mucha información en ese autoconocimiento, porque te va a permitir decir, wow, pero de verdad que yo estoy invirtiendo mucho tiempo en términos de conectarme con esto que me parece que es injusto y con todo el derecho que eso signifique, pero eso te lleva a una rabia sostenida en el tiempo. Y eso definitivamente tiene un alto costo. La pregunta es, bueno, ¿estoy dispuesto a seguir pagando ese costo? Porque emocionarnos desde una recurrencia emocional como rabia, tristeza, miedo, etcétera, hay un costo que pagamos ahí. Eso no es gratis, es un costo. Y en la medida que yo puedo decir, bueno, yo puedo aprender a conectarme con otras emociones. Y la respuesta es claro que sí. Por eso le hice la pregunta al principio. Porque muchas veces decimos, no, es que uno aprende a emocionarse de esa manera y ya no hay forma, ya no hay manera, yo soy así. Y eso sabemos que es un juicio totalmente limitante. Es que yo me comporto así y la posibilidad de comportarme distinta desde el punto de vista emocional está en todas las posibilidades. Adelante, Tesembi. Hola para todos, feliz noche. Bueno, me encanta como estas chispas de este mundo emocional en el ámbito organizacional. Mis desafíos ahora como en este acompañamiento como consultor, las nuevas tendencias hablan de ese liderazgo adaptativo, ¿no? Hoy vamos hacia esa mirada y hay 2 elementos importantes donde el mundo emocional es clave, porque ahora hay que liderar desde la incertidumbre, tremendo reto, ¿no? Cómo acompañar a nuestros líderes a abrazar la incertidumbre y desde allí poder generar respuestas ágiles hacia los procesos de cambio. Entonces, estos 2 elementos que son fundamentales para los tiempos actuales por todos los contextos sociales, económicos, todo lo que está ocurriendo, que es tan cambiante, pues gestionar la incertidumbre y la respuesta ágil al cambio implica un manejo emocional definitivamente mucho más consolidado y total. Hay una frase de Marian Rojas Estapé que me encanta que dice comprender es aliviar y tiene que ver con eso, ¿no? Con el autoconocimiento como clave del liderazgo. Entonces quería aportar como estos 2 elementos hacia las nuevas tendencias del liderazgo donde el mundo emocional se hace mucho más, ya es relevante, pero ahora es obligado, necesario. Ese era el Totalmente. aporte que quería entregar y gracias Gracias, por crear estos espacios, me encanta. gracias, Tesembi, gracias. Y fíjate que lo que nos trae Tesembi con el tema de la incertidumbre es otra de las emociones o de los estados de ánimo, más que emociones, de los estados de ánimo que están presentes cada vez más recurrente en nuestros ejecutivos, en nuestros gerentes, en nuestros líderes, que es el tema de la ansiedad. Ya no solamente es que yo gestiono mi rabia porque me parecen cosas injustas, o gestiono mi miedo porque me amenaza la situación que estoy viviendo, sino también por el mal manejo o el poco manejo de la incertidumbre, me lleno de ansiedad y estoy ansioso permanentemente. Entonces, el poder reconocer que también en el poder, qué cosas están en tu dominio particular y qué cosas no están en tu dominio, qué cosas están en un ámbito en el cual tú no tienes incidencia y no hay nada que puedas hacer frente a eso. Eso hace que tú puedas empezar a regular de alguna manera ese manejo de la incertidumbre, pero es tal cual, o sea, si hay algo que caracteriza los tiempos actuales y las tendencias actuales es cómo aprender a manejar la incertidumbre, porque definitivamente hay un factor ahí latente de ansiedad que nos consume, pues, ¿no?
Y hay un desgaste emocional ahí, producto de la misma ansiedad. Entonces, qué bueno, Tesembi, que nos traes este elemento porque es fundamental también como repertorio que conseguimos en nuestros ejecutivos y en nuestros líderes y que muchas veces no estamos atentos a trabajarlo, bueno, en sesiones de coaching o en las conversaciones de consultoría, etcétera, porque bueno, es un factor también que se repite cada vez más, pues, ¿no? Gracias, Tesembi. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario, reflexión? Ya estamos, eso es el tema, estamos, nos quedan muy pocos minutos, pero me gustaría, no sé, alguna otra pregunta, comentario, reflexiones. Adelante, Teresa. Mira, eh, yo pienso o creía hasta hoy día que el que un líder no exprese sus emociones lo pueden ver como, o que exprese, mejor dicho, sus emociones puede ser un signo de debilidad. Mm. ¿Tú lo percibes así? No te entiendo la pregunta. No, yo pienso que a lo mejor hay líderes, yo pertenezco a una organización y Ujú. yo tengo un líder, una líder que no expresa emociones, Mm. ¿ya? Ujú. Y tampoco es empática con su grupo de trabajo. Mm. Y Claro, yo tengo la sensación que es como si yo muestro mi emoción, claro. Eh. Ay, qué lástima. Creo que se quedó congelada, ¿verdad? Sí. Ay, qué lástima, Teresa. Bueno, porque la pregunta es muy interesante. Es decir, aló, Teresa, sí, sí, ¿volviste? Ah, perfecto, sí, volviste. Es que en un momento se quedó sí. congelada. Claro, ¿Se puede fíjate, ver así como una falta de debilidad el expresar emoción? sí, sí, fíjate que ahí hay como una creencia que hay que desmontarla, posiblemente en sesiones de coaching, en terapia también, en los que hacen terapia, de que el mostrarme vulnerable frente a las emociones es algo que me debilita. Y lo Mm, peor que yo puedo hacer como líder es que me vean que me emociono, etcétera, ¿no? Esos ujú, juicios es un juicio totalmente, como yo lo veo, limitante. mm, Yo creo que el líder, en la medida que tiene estos procesos de autoobservación, de regular su emoción con su pausa y además de eso, de escucha empática y que se permita, a partir de estas tres claves, mostrarse vulnerable en términos de emociones, etcétera, yo creo que eso más bien lo expande como líder. Yo creo que eso más bien hace que sea reconocido como un líder, bueno, de alguna manera integral, como un líder bueno, que le corre sangre por las venas, pues, ¿no? Y yo creo que hay una tendencia, Teresa, que cada vez mayor a hacer esos espacios de reconocimiento emocional con los líderes. Yo creo que los líderes se están dando esa oportunidad, en mi experiencia, cada vez más a mostrarse así, pues a mostrarse seres humanos en definitiva. Yo recuerdo que hace, no sé, como 30 años atrás o más, 40 años atrás, yo tenía un jefe que decía, bueno, las emociones se dejan en la puerta. O sea, uno aquí no viene a emocionarse y tal. Yo me gustaría encontrarlo ahora y decirle, pero bueno, eso era una barbaridad. ¿Cómo vamos a dejar las emociones afuera cuando somos seres emocionales? O sea, yo creo que eso ha cambiado muchísimo, Teresa. Hoy en día se habla de organizaciones más amorosas, imagínate, mm. equipos cada vez más amorosos. Y tú dices, no, no, eso hace 40, 50 años eso era inconcebible. Hoy no. Hoy hablas de equipos más amorosos, equipos que más se respetan, equipos más que el amor es la aceptación que somos distintos, en la convivencia que tenemos en común. Y tú sabes lo rico, poder ser testigo de eso, porque yo he sido testigo de este tipo de organizaciones, donde ciertamente hay un ambiente mucho más de confianza, de armonía dentro del equipo, porque eso Mm. también se detecta, eso también se siente. Los líderes en eso de inspirar
en eso de poder influir en el otro, influyen también con sus emociones. Y un líder que se debata en expresar cada vez miedo y tal, el equipo se contagia. Y tenemos equipos que lo que están es aterrados, que lo que tienen es mucho miedo. Y cuando tú vienes Así a es. ver, es por el líder, pues, ¿no? Entonces, caso contrario, líder que se muestra mucho más cercano, que son más auténticos en mostrar sus emociones, ves equipos, oye, cada vez más comprometidos con la misión, etcétera. Entonces, hay una tendencia que ha cambiado en ese aspecto y yo espero que cada día cambie mucho más en ese sentido, pues, ¿no? ¿Alguien más quisiera compartir algo de esto? Yo quería también compartir una Adelante, oiga. que eran un poco creencias que a veces uno no sabe o no las observé en la infancia, no lo sé. Pero en mi inicio laboral, a mí me costaba mucho no ser seria, porque Ajá, tenía una creencia firme de que trabajar es ser serio. claro. Y eso se fue Ujú, como desmontando en el tiempo y en mi última etapa laboral, incluso como líder, ha ganado más la autenticidad de ser emocional, o sea, claro, de demostrar mi estado de ánimo, ojo, sin desregularme, ujú, sin llevar a nadie al atolladero con mis emociones, claro, ¿no? Pero sí es un poco como empecé a entender cómo esa creencia era limitante para mí. Entonces, traigo ujú, la anécdota que es sencillita claro, solo porque a veces esas ideas tan básicas influyen en qué tanto eres capaz de mostrarte en el ambiente claro. laboral y a tu equipo. Es correcto. Exactamente, Olga. Y fíjate, yo creo que en esencia lo que busca un líder, y bueno, en términos de trabajar estos temas, y aquí hay un grupo significativo también de coach y de estudiantes de nuestra formación de PFC, que por cierto iniciamos una en 2 semanas, 3 semanas, haciendo el paréntesis de publicidad. Iniciamos una formación en 3 semanas de coach ontológico profesional. Pero lo que le quería comentar era que una de las cosas que nosotros observamos en términos de lo que en esencia, consciente o inconscientemente buscamos los seres humanos, indistintamente de la posición que tengamos en una organización, es nuestro bienestar. Y el bienestar es una sensación propia que yo experimento con emociones de alegría, satisfacción, logro, amor, paz, etcétera. Pero si tú, por lo menos indagas un poco más en estos ejecutivos, en esencia ellos quieren también eso. O sea, a mí me cuesta creer que alguien diga, no, es que yo no quiero conectarme con eso. Yo quiero estar siempre en un resentimiento, en una resignación o o sea, no sé, no me cuesta creerlo. Ahora, cuando hay esos elementos en el cual tú lo invitas a conectarte con su propio bienestar, con su paz, siendo amable con ellos, siendo gentiles con ellos, siendo auténticos, Teresa, siendo auténticos. O sea, hay un mundo de posibilidades que se le abre. Hay un mundo de posibilidades. Es como un portal. O sea, en la medida que yo me reconozco, cómo yo me proveo de aspectos en la cual yo pueda habitar mi bienestar y pueda llevar mi equipo también a que se conecte con el bienestar, con esa satisfacción de logro, de cumplimiento, de meta, de sentirse escuchado, de sentirse validado, respetado, etcétera. Y ahí es donde está, bueno, parte de nuestra misión de poder llevar esto cada vez más al entendimiento, a la conciencia, apostar ese bien mayor, a ese bien común en toda la humanidad para decir, bueno, si al final lo que queremos es eso, déjame ver qué estoy dejando de hacer para conectarme con mi bienestar. Porque en la medida que yo me reconozco como líder, que voy a apostar a mi bienestar, yo voy a influir también en mi equipo para que ellos también lo hagan. Y es un poco la idea, pues, ¿no? De mirar esto como que hay un beneficio, hay un bien mayor detrás de todo esto. No es porque gestiones las emociones y con eso vas a lograr resultados. Sí, efectivamente, y vas a lograr resultados mucho más efectivos,
más sustentables en el tiempo, etcétera. Pero en el final del camino es tu propio bienestar. Es al final es que tú te conectes con eso, que te reporta, oye, qué bueno es hacer esto que estoy haciendo, me siento orgulloso de lo que estoy logrando con mi equipo, con mi gente, con la empresa a la cual pertenezco, en fin. Ese es el fin mayor, ese es el fin último. Preguntas, comentarios, reflexiones finales, despedidas. Como el próximo lunes tenemos un debate sobre este punto también. Vamos a abrir otro aspecto sobre esto de gestionar las emociones. Pero hoy era como eso, como una muestra médica para incentivarlos a reflexionar sobre este patrón emocional y la gestión emocional y estas tres claves que le traía para hoy. Autoconocimiento, pausa y lo que tiene que ver con el escuchar empático, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por estar a cada uno de ustedes, de verdad que gracias por su confianza, por su disposición y bueno, qué bueno poder ver a gente maravillosa que están conectadas y siempre vienen a disfrutar de estos espacios, como decía Tesembi, que abrimos para todos ustedes. Muchísimas gracias y bueno, que tengan muy buenas noches. Gracias. Chao. Gracias, muchísimas gracias, Jesús. Gracias a todos por el aporte. Cada Gracias, día. Evelyn. Excelente. Muchas gracias. Aún no Gracias, soy Jesús. estudiante, pero me encanta todo su proceso. Gracias, De verdad que excelente. sí. Gracias, Excelente. muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos entonces. Hasta Gracias, luego. Jesús. Muchas gracias, Edilia Bella, que estés muy bien. Chao, Gracias. chao, gran tema. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Teresa, bienvenida, que estés muy bien. Gracias. Gracias Gracias, a todos, Jesús. cariño. Gracias a todos. Gracias. Buenas Gracias, noches. mi Lilian Buenas Bella, buenas noches. noches. Igualmente para vos, para todos. Chao, chao. Gracias, mi Lilian Bella. Chao, gracias. Chao, buenas noches. Buenas Chao, noches. Glency. Hasta Chao, luego. gracias. Chao, Glency. Gracias, Jesús. Un Evelyn. placer conocerte. Gracias, Evelyn. Saludos. Chao. Gracias. Gracias. Estaba Merly, no la había visto. Merly, hola, mi Merly Bella, ¿cómo estás? Gracias. Excelente como siempre. Muchas gracias.